Ya, el día de hoy vamos a trabajar con el componente llamado Scaffold, que no lo hemos visto en la clase pasada y lo hemos saltado, pero hoy día ya es momento de empezar a analizarlo y entender cómo funciona. Entonces, vamos a crear una aplicación vacía, le vamos a dar acá en siguiente y acá donde dice mi aplicación van a poner el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, clase 3, que sería la clase que vamos en este momento, y le damos acá en finalizar y ya tendríamos acá nuestra aplicación creada. Ahí está cargando, hay que esperar entonces que diga acá la palabra Android y que termine entonces de ejecutar acá en segundo plano las tareas. Creé una aplicación nueva simplemente vacía que se llama clase 3. Nada más. Ya que tenemos nuestra aplicación creada, lo que voy a hacer entonces es proceder a eliminar lo que serían las dos funciones que están acá y vamos a borrar acá también lo que sería el scaffold. Solamente me voy a quedar acá con el tema principalmente para poder trabajar. Entonces, como les dije, la clase pasada no hemos trabajado con el concepto del scaffold, lo hemos dejado en estos momentos como en stand-by, por decirlo de alguna manera, y a continuación vamos a empezar a trabajar con esta estructura. Uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos con una aplicación es, por ejemplo, que nuestros teléfonos o nuestros dispositivos, cuando nosotros los creamos, por ejemplo, esta es nuestra pantalla, y acá suele venir en este caso la típica camarita que tiene el teléfono, y cuando yo escribo un texto en estos momentos me está quedando algo así. Por ejemplo, yo pongo un hola mundo y está quedando de esa manera, ¿cierto? Así nos pasó en clases pasadas que quedaba incluso así hasta una letra cortada. Lo que hace el scaffold, si nosotros buscamos la traducción de inglés a español, ustedes como buenos alumnos y expertos ya en inglés, ¿qué significa scaffold? Significa en este caso andamio. Entonces, un andamio en general nos da lo que sería un soporte para poder realizar una construcción o algo de este estilo, ¿ya? Entonces acá el concepto de scaffold justamente va a ser lo mismo. Nos va a decir a nosotros de forma automática, o sea, no de automática, nos va a poder entregar una variable que nos permita saber entonces cuánto es el padding o cuánto es la separación necesaria que hay que hacer acá para que nuestro texto no quede pegado arriba y el texto parta desde ahí hacia abajo. Aparte de esto, el scaffold, si yo lo busco como scaffold Android, va a contener varios elementos, como por ejemplo, justamente aquí no está la imagen que quería, ya pero no importa. Tenemos acá algunos complementos, algunos elementos que serían los siguientes. Sería el típico top bar que vemos acá arriba, en este caso la barra superior, con un menú, con un botón de búsqueda, botón de preferencia, etcétera. Puedo agregar lo que yo quiera, incluso un texto. Tengo también lo que sería en la parte inferior la barra de navegación o button bar. Tengo también el famoso FAB, en este caso o FAB, o también el Floating Action Button, que sería este típico botón flotante que aparece en algunas páginas, donde si yo lo cliqueo a veces me permite ir a WhatsApp o hacer algo por el estilo, y el contenido central que se ubicaría entonces en esta posición, la parte entonces de color naranjo. ¿Se entiende? Ya, entonces ahora vamos a probar nuestro scaffold utilizando entonces lo siguiente. Primero que todo, vamos a crear acá una instrucción o una vista mediante una función entonces, que sería, por ejemplo, una función llamada pantalla simple. Esta función de pantalla simple va a recibir como argumento o como dato lo que sería un scaffold. El scaffold por defecto yo le puedo poner, y en realidad más que por defecto, si más bien me lo exige, es que esto va a traer lo que sería un inner padding. De hecho, cuando ustedes crean su proyecto, la primera estructura que viene acá es un scaffold y viene acá con esto, a excepción de que estén usando una versión de Android un poco más antigua y en vez de traer el scaffold, traiga lo que sería el Surface, ¿ya? Pero en este caso, los que le aparezca el scaffold, les debería aparecer siempre esa palabra inner padding. Ahora, esa palabra que está ahí por el momento me marca de color rojo porque no se está utilizando, pero la voy a utilizar a continuación. Vamos a hacer algo muy sencillo y vamos a ver si realmente funciona. Voy a agregar acá un texto, el componente texto que ya lo deberíamos saber de memoria, ¿cierto? Y este componente recibe un texto que puede ser entonces hola
desde scaffold. Y aquí es con 2F. Y también, por ejemplo, le vamos a pasar el modifier, que en este caso lo que va a recibir como argumento va a ser por defecto el inner padding, o sea que automáticamente se le va a agregar como modificador de padding, en este caso, lo que sería el inner padding. O sea que el scaffold por defecto calcula ese espacio y se lo pasa al componente texto para que se separe automáticamente de la parte superior del texto. Si yo agrego un preview para poder ver efectivamente este texto, entonces agrego acá la palabra preview y muestro acá en pantalla lo que sería entonces la visualización de la aplicación. Prácticamente no veo diferencias con las clases que hemos hecho anteriormente. La diferencia no radica acá en la parte visual, vamos a esperar que esto cargue, sino que radica en el momento de la ejecución. Entonces, esto es lo que yo veo en estos momentos. Si se fijan acá, prácticamente no veo yo una diferencia, a excepción de que antes cuando yo creaba un texto, simplemente salía el texto solito, ¿cierto? La diferencia ahora es que en vez de salir el texto solo, sale un scaffold y me genera una pantalla completa de tamaño. Ya, eso es una diferencia también importante, porque el scaffold en este caso genera toda la estructura necesaria. A continuación, lo que voy a hacer es añadir acá lo que sería entonces la llamada a mi pantalla simple. Entonces aquí llamo a la pantalla simple y voy a ejecutar mi celular para que veamos entonces cómo se vería esto a través de la aplicación ejecutada. Vamos a esperar que esto cargue y lanzo la aplicación. Entonces ahí está inicializando el celular en este caso. Ya, una vez que inicialice el celular, vamos a ver aquí que la aplicación ahora, si bien el texto se va a ver pequeño porque no le puse un text size, entonces, perdón, un font size. Entonces, por ejemplo, la diferencia es que ahora aquí llega entonces lo que sería la barra del notch y el texto aparece desde la barra del notch un poquito más abajo. Entonces, si se aprecia acá, se puede apreciar que el texto aparece mucho más abajo que lo hacía en clases anteriores, ¿cierto? El texto aparece desde la barra de notificación un poquito más abajo. Así que esto ya nos permite tener una aplicación un poquito más, por decirlo de alguna manera, más compacta o mejor diseñada principalmente. Y entonces les doy unos minutos para que puedan copiar eso y podamos seguir añadiendo más elementos. Ya, entonces ahora, acá como les explicaba recién, esto sería la pantalla simple, donde simplemente tengo un texto, pero ahora, si yo me posiciono el mouse sobre la palabra scaffold, van a ver que acá entonces aparecen varias opciones que están disponibles. Por ejemplo, el modifier, lo que sería entonces el top bar, lo que sería el button bar, lo que sería el snap bar host, lo que sería el floating action button, también estaría el floating action button position, lo que sería el container color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos acá varias propiedades que están disponibles para trabajar con el scaffold y lo que vamos a realizar a continuación va a ser lo siguiente. Dentro de lo que sería el scaffold, vamos a agregar ahora paréntesis circulares o paréntesis tradicionales y acá yo puedo agregar las otras propiedades que estaba mencionando recién. Principalmente, por ejemplo, vamos a probar la barra superior o también conocida como top bar. Para poder agregar acá, agregamos la palabra top y ya me aparece acá en este caso el ejemplo de top bar. Y aquí agregaría la palabra top bar, pero para crear el top bar necesito llaves y vamos a agregar entonces lo que sería top bar app y esta sería entonces la instrucción para poder generar la barra superior. Recién, hace un minuto, me preguntaron fuera de la grabación que estoy haciendo, ¿por qué acá arriba dice un usaje? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que esta función, principalmente la pantalla simple, está siendo utilizada una vez.
o está siendo referenciada o llamada una vez. Si yo le hago clic a esta opción, me lleva a donde se está referenciando, que sería desde acá, entonces desde el set content para visualizarse. Si yo le elimino, entonces obviamente no me va a aparecer la opción de que está siendo usada una vez. Una función en general se puede utilizar muchas veces, pero generalmente siempre se va a indicar la cantidad de veces que se está utilizando. El Totbar tiene varias propiedades, al igual como todos los componentes. Si yo pongo el mouse encima, me aparece acá que tiene, por ejemplo, un título, modifier, navigation icon, action, etcétera, etcétera. Hasta tiene la opción de agregar un color. Vamos a partir con algo sencillo, simplemente poner un título. Y para poner un título, entonces tenemos que agregar una estructura de tipo texto, que ya sabemos. Entonces acá le voy a poner mi app, por ejemplo, como título. Inclusive acá dentro del texto podría agregar la palabra text, modificar todo esto, pero con eso va a ser suficiente. Acá esto me está apareciendo de color rojo porque probablemente me faltó importar algo. Entonces vamos a seleccionar esta opción que está aquí y les va a aparecer esta opción acá arriba. Es normal que aparezca para que se pueda utilizar entonces lo que sería la estructura del Totbar. Ahora, ¿en qué se diferencia esto de lo que yo tenía anteriormente? Si yo actualizo acá mi previsualización, van a ver que ahora en la parte superior aparece el nombre de mi app y ya me está dejando todo este espacio reservado para poder entonces tener lo que sería una barra de navegación, botones para volver atrás, un menú, etcétera. Lo podemos agregar desde ahí. Por el momento solamente agregué lo que sería simplemente un título, pero podría agregar más cosas. Por ejemplo, ¿qué podríamos agregar? Una buena opción acá para probar, para que no nos compliquemos tanto la vida, sería posicionar el mouse encima del Totbar acá del app bar. Y si empezamos a bajar, aquí vienen varios ejemplos en realidad para probar cómo funciona esto. Voy a utilizar el primero simplemente para mostrar un ejemplo y solo voy a copiar lo que sería la estructura del Totbar, que sería desde aquí hasta acá. Todo eso lo voy a copiar para ver un ejemplo un poco distinto, un ejemplo que trae iconos, un ejemplo entonces que me va a ayudar a mí a entender un poquito más esto, para después cuando yo quiera crear mi Totbar tenga entonces un mayor ejemplo de cómo hacer esto. Entonces aquí voy a copiar este código y voy a reemplazar el código que yo tengo completamente todo mi Totbar. De acá, cuando me posiciono sobre acá la barra, sobre el top app bar, me aparece aquí el ejemplo un poquito más abajo. Sale un scaffold completo para copiar. Yo solamente estoy copiando, eso sí, lo que sería el Totbar como tal. Si lo pego, voy a minimizar esto por ahora, me van a aparecer varios mensajes acá en color rojo, ¿cierto? Que son todos los elementos que yo no he importado todavía y vamos a importar todo esto. Entonces, le dan acá, ponen el mouse encima y le dan entonces al elemento de importar para que se importe todo entonces rápidamente. ¿Cuál es el elemento de importar? ¿Ah? ¿Cuál es el elemento de importar? Cuando usted se posiciona acá, le aparece ahí importar. Ah, ya. Ahí con eso usted puede importar. Ahora, con esto, lo que yo tendría, voy a actualizar mi aplicación porque todo el ejemplo simplemente tienen que importar todo para que le funcione. Y ahora en la aplicación que yo les muestro acá, tengo una aplicación que ahora simplemente tiene una barra, pero la barra cuenta entonces con botones al lado izquierdo y también botones al lado derecho. Entonces ahí ya tengo un botón, una barra superior un poquito más potente, por decirlo de alguna manera, y yo le puedo agregar todo lo que a mí se me ocurra, ¿ya? Entonces, entre comillas, que a mí se me ocurra, porque obviamente hay que respetar ciertos parámetros, pero en general tengo una gran posibilidad de hacer cosas con la barra. Por ejemplo, no sé, agregar una flecha para atrás o ahí agregar un menú desplegable. Hay varias alternativas que pudiese llevar a cabo. Les doy un minuto ahí para que puedan probar el ejemplo que está en el sistema y continuamos con otro ejemplo. Aparte del Totbar, otro componente muy clásico que tiene en este caso el scaffold sería entonces el uso de un button bar. Entonces, para hacer uso de un button bar, vamos a poner la coma. Yo minimicé acá el cierre de esto. Y vamos a escribir entonces button bar. Ahí estaría la estructura button bar. Vamos a agregar llaves. Y vamos a llamar entonces a button. Ahí está, button app bar.
lo seleccionamos y acá entonces vamos a agregar también un texto para probar esta estructura y le vamos a agregar, por ejemplo, lo que sería la palabra, no sé, barra inferior. Esto podría ser perfectamente una barra de navegación como tal. Por el momento no lo estoy viendo de esa manera. Vamos a mostrar acá a través del visualizador solamente. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, un padding con un modifier. Y acá le podríamos poner, por ejemplo, un 16 dp de modificación. Y ahí ya tendría entonces lo que podría ser una barra inferior. Si se fijan, incluso se ve hasta en un tono distinto esa barra inferior. Pero en general no se usa para poner un texto en esa barra. O sea, podría como una especie de barra de título, como pie de título, pero por lo general esa barra se utiliza para agregar el uso de botones o elementos de ese estilo, en este caso una barra de navegación como tal. Dale. Ahora lo que voy a hacer va a ser agregar el botón flotante. En este caso vamos a agregar acá otra coma y vamos a agregar entonces la palabra floating action button y agregamos nuevamente llaves. La estructura siempre es la misma y vamos a agregar acá entonces con F mayúscula ahora floating action button. Ahora, hay que leer bien cuáles son los argumentos que recibe esto para funcionar. Y si posiciono el mouse encima, lo primero que me dice es que tiene acá una función de tipo onClick, o sea que esto sí o sí tiene que ejecutarse algo porque es un botón. Y después ya viene en este caso lo que sería una forma, contenedor de color, elevaciones, para que se vea como que el botón está más sobresaliente, etc. Ya tiene ahí varias propiedades que se le pueden agregar, pero principalmente lo que a mí me interesa es simplemente hacer que esto funcione de forma programable. Entonces, nosotros aprendimos en clases pasadas que, por ejemplo, este texto que está acá, que dice hola desde Scaffold, podríamos considerarlo como una variable. Y esa variable la vamos a definir acá arriba, lo que sería, por ejemplo, una variable llamada contador que va a inicializar en 0. Recordemos entonces que acá utilizábamos esta estructura y le vamos a decir que es mutable, que en este caso una función que puede ir variando, perdón, una variable que puede ir cambiando su valor. Y el by hay que hacer la importación dos veces. Una vez me vuelvo a posicionar encima y bueno, no, una vez, simplemente me pidió ahora. Hay veces que me pide dos. Y ahí tengo entonces lo que sería la creación de la variable contador. Y en vez de mostrar acá un texto, lo que voy a mostrar va a ser el contador. Entonces vamos a poner aquí que contador va a ser entonces con signo peso. Podemos concatenar entonces la variable contador y mostrarlo en pantalla. Entonces hice esto aquí para agregar una variable que pueda ser entonces editable esa variable. La añadí para que se fuera viendo en pantalla. Y acá me falta entonces poder agregar lo que sería una función para que esto vaya, valga la redundancia, funcionando de forma correcta. Entonces, dentro de los paréntesis circulares va a llevar la función onClick y acá puedo programar lo que sería decirle que el contador se va a ir sumando de uno en uno y eso lo habíamos hecho en clase utilizando el contador más, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo que sería el contador más. Me dice que el contador no se puede... Ah, me equivoqué, le puse val arriba, me equivoqué, perdón. Es con var, o si no, no sería editable. Ojo con ese detalle. Es var, no val, me equivoqué yo. Por eso me estaba reclamando ahí esto de color rojo, ya. Eso, y ahora me pide volver a hacer la importación, por eso solamente me había dicho delante solo una vez el by. El by siempre me pide hacer dos veces la importación, por si acaso. Ahí estaría. Como var, eso, y aquí lo agregué abajo y acá le agrego el contador más. ¿Qué me falta? Este botón está creado ya, lo podemos ver acá, pero no tiene un icono, no tiene nada. Entonces es como medio raro saber qué es lo que está pasando con este botón.
Por tanto, lo que voy a hacer es agregarle un botón para entender que aquí, por ejemplo, va a decir el signo más. ¿Cómo se le agrega un icono? El icono se le agrega con la palabra icon, ¿ya? Con esta estructura. Y acá le vamos a pasar un image vector y le vamos a decir entonces que esto va a llamar a la función icons.default. Y aquí me aparecen todos los iconos que yo ya los puedo ir viendo. Por ejemplo, me aparece el de menú, que ya lo vi en el top bar. Me aparece el favorite, que también estaba en el top bar. Y aquí aparecen un montón de iconos que yo puedo elegir. Voy a elegir el add o el sumar para que aquí me aparezca entonces el signo de más. Y esto de forma obligatoria me pide que tiene que tener un content description y le vamos a poner acá, por ejemplo, el texto que diga agregar, para que podamos entonces comprobar lo que sería entonces nuestra función que realmente, valga la redundancia, funcione. Entonces voy a ejecutar ahora acá para ver que realmente esto esté funcionando, pero eso fue simplemente el cambio. O sea, ahí agregamos lo que sería un famoso fab o también un action, un floating action button. Ahí si se fijan dice contador, aquí tengo el botón y si yo lo voy presionando, el contador efectivamente va cambiando, ahí ya lleva 13, ya lleva 18, ya lleva 25, ya lleva 31, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya probamos entonces gran parte de los componentes de lo que sería entonces el scaffold, con lo que sería el top bar, navigation bar o el button bar, y también lo que sería en este caso el botón flotante que vemos acá en pantalla. Esos son los elementos principales que generalmente nosotros vamos a agregar acá dentro de la pantalla. Eso no quiere decir que no podamos agregar, por ejemplo, acá un lazy column y hacer que, por ejemplo, esto sea un contenido con scroll, dinámico, para poder ir cargando y leyendo una pantalla que sea mucho más grande, etc. Perfecto, les doy un minuto ahí para que terminen de copiar si es que les faltó algo y continuamos.